Muy buenas noches, docente Silvia y compañeros. Vamos a realizar la actividad número 5 acerca de los convenios, políticas y declaraciones sobre la inclusión educativa a nivel nacional e internacional. Tengo una presentación en PubCon donde vamos a hablar exactamente sobre la inclusión educativa y la diversidad en el aula. Como en primera instancia quiero hacer referencia a la inclusión en Colombia, donde está compuesto por tres aspectos importantes que vamos a ver. El primero, que es la institucionalidad en tres niveles. Luego tendremos otro aspecto sobre el financiamiento de la educación, el marco de política en inclusión educativa, y hablaremos un poco acerca del decreto 1421 del 29 de agosto del 2017, que son como los aspectos más importantes que pude encontrar en la web acerca de la inclusión educativa a nivel nacional. Entonces, el primer aspecto que vamos a tener aquí es la institucionalidad en tres niveles. Nos habla acerca que todos los poderes públicos luchen a favor de un orden socialmente justo. Establece una nueva institucionalidad que incorpora la participación ciudadana en un sistema que promueve la descentralización en gestión educativa. Esto fue por parte del Ministerio de Educación desde los años 2001, donde comenzamos con todo lo que es un poco acerca de la educación y la inclusión. Una ley muy importante que cabe resaltar en esta oportunidad es la Ley 115 de 1994 en su capítulo primero, que donde nos dice que el gobierno debe brindar ayuda especial a las entidades territoriales para establecer aulas de apoyo especializadas en los establecimientos educativos estatales de su jurisdicción que sean necesarios para el adecuado cubrimiento con el fin de atender en forma integral, esa palabra es muy importante, a las personas con limitaciones, permitiendo que, aunque las funciones se encuentren delegadas a entidades de menor nivel, haya una constante retroalimentación y ayuda especial concentrada a través de la asesoría al momento de implementar, digamos, en este momento las aulas. Algo ya que aquí es como más la estructura física que estamos ejerciendo. La idea es que personas que tengan pues el grado de dificultad, como ejemplo que estén en silla de ruedas, el colegio debe garantizarles el acceso a la educación, tienen que tener la estructura física para que ellos puedan ingresar. Lo mismo para las personas que no pueden ver, entonces lo mismo, tienen que tener la estructura física para que ellos puedan ingresar sin ningún clase de inconvenientes. Algo también importante de esta ley es que apoya en la reglamentación y la conformación de la comunidad educativa, como el conjunto de agentes involucrados en un proceso cognitivo y de aprendizaje de la sociedad, siendo esta integrada por estudiantes, educadores, padres de familias o acudientes, egresados, directivos y administradores escolares. O sea, todas estas personas son involucradas en este proceso. Ahora vamos a hablar un poco de la financiamiento de la educación, que es un tema muy importante, puesto que de esto depende si se pueden realizar muchos proyectos encaminados a esta temática de la inclusión educativa. Aquí en el 2001, según Piñeros, nos habla que se creó un sistema general de participación, el SGP, el cual reguló todos los recursos destinados a la educación debían ser distribuidos de acuerdo con la población atendida. Una ley para este financiamiento de la educación es la Ley 715 de 2001, que regula las transferencias de la nación hacia las entidades territoriales y la distribución de los recursos en funcionamiento de cantidad de niños y niñas matriculados dentro de la competencia de la nación, la definición anual de la asignación establecida por cada estudiante, así como las entidades territoriales deben administrar y distribuir en los municipios los recursos provenientes del SGP. Prácticamente ya el Ministerio de Educación destina unos dineros y depende de los entes, de las instituciones, del mismo ente municipal y departamental, hacer llegar estos dineros o estos recursos
hacia los estudiantes, que es la prioridad. Aquí algo de suma importancia que en nuestro artículo que leo y que voy a dictar aquí, que nos dice que de acuerdo a datos obtenidos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, hacia el año 2010 había 146.247 niños y niñas entre los 5 y 20 años en situación de discapacidad permanente en el país, de los cuales 83.101 asistían a una institución educativa, dejando por fuera del sistema educativo a 63.000 niños y niñas, una cifra bastante considerable, puesto que más de 63.000 niños estaban por fuera del sistema educativo. Aquí tendríamos que ver ya cuáles fueron las causas o los motivos de los que no, por qué se excluyeron a estos niños del proceso educativo. Otro punto que vamos a tocar en el marco es el marco de política en la inclusión educativa. Y aquí tomo como referencia a Gómez 2010, que nos habla acerca de las políticas de la inclusión social están orientadas siempre a permitir o facilitar el acceso y uso de espacios a las personas con discapacidad. A partir de lo anterior, la política pública en el ámbito de la educación desarrollada en Colombia ha buscado siempre brindar mayor accesibilidad e igualdad a todos los niños y niñas. Por tal razón, la decisión es la de no crear una legislación exclusiva para la población con necesidades educativas especiales, sino que este tema sea abordado de forma transversal. Eso es algo muy importante porque lo que busca el gobierno siempre es incluirlos. La idea no es excluirlos del proceso de la educación. También importante hablar acerca de un decreto 366 del 2009, que es el que define lo que es un o una estudiante en situación de discapacidad, reconocido como aquel que tiene algún déficit que refleja en alguna limitación de su desempeño escolar, lo cual representa una clara desventaja frente a los demás, debido a las barreras físicas, ambientales, culturales, comunicativas, lingüísticas y de tipo social que se encuentran en dicho entorno. Entonces, este decreto es el que define en realidad esa palabra. Claro que el rol del docente y todas las personas que hacen parte del proceso educativo es muy importante. Aquí nos habla que el personal de apoyo pedagógico debe establecer procesos y procedimientos con los docentes de las instituciones, participar en la revisión, ajuste, seguimiento y evaluación del proyecto educativo institucional, específicamente la parte que se refiere a la inclusión de niños y niñas en situación de discapacidad. De igual manera, debe participar en el diseño de propuestas metodológicas y didácticas con el fin de favorecer el aprendizaje y apoyar las actividades que se desarrollan en la institución, las cuales giran en torno a la caracterización de los estudiantes en situación de discapacidad, gestionar la creación de redes de apoyo que permitan promover condiciones ideales para el desarrollo de las y los niños en situación de discapacidad, entre otras funciones. Como experiencia personal aquí en el aula, eso sí es en el momento que vamos a establecer los procesos con los docentes en el ámbito institucional, nuestra prioridad siempre va a ser los niños, siempre es la inclusión de todos los niños y niñas dentro del proceso del aula y el proceso educativo, puesto que se debe brindar el mejor acompañamiento a estas personas para que no se encuentren en desventaja frente a los demás. Entonces es un proceso muy bonito y que aquí en el ámbito del marco de política de inclusión educativa nos lo recalca. Continuando aquí en Colombia, tenemos el decreto 1421 del 29 de agosto de 2017, este es más actualizado. Es el que busca reglamentar la educación para la población con discapacidad y garantizar que todas las instituciones educativas haya un espacio para menores de edad con discapacidades. Algo muy bonito. Y si esto se materializa, estarían dadas las condiciones para que estas personas dejen de estar condenadas a la exclusión. Basado en este decreto, quiero compartir un pedazo de este texto donde habla una persona con una condición de discapacidad, o sea que ella en este momento usa una silla de ruedas y nos cita o nos dice o nos da un pensamiento muy bonito que dice, donde piensa ella que la inclusión no se hace por un decreto, no se debe hacer por un decreto, es un proceso de construcción constante. Creo que hacer inclusión requiere sensibilizar a toda la comunidad educativa frente a la tolerancia,
Sé de casos en el que los padres de familia no dejan jugar a sus hijos con niños con discapacidades. ¿Cómo educar para ser incluyentes? Esa es la pregunta que hace ella. Entonces es algo que lo pone a reflexionar bastante, puesto que involucra muchos factores, donde están los docentes, estudiantes, padres de familia, toda la entidad comunicativa, donde está la estructura física. Entonces muchos factores intervienen en este proceso de inclusión. Para continuar, en otros países y la educación inclusiva, esta temática. Vamos a hablar acerca de la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos y el principal impulso a la educación inclusiva que han llevado o que se ha gestionado en algunos congresos internacionales. Vamos a hablar acerca de la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos. Esta declaración fue aprobada en Chongqing, Tailandia, en 1990, y se establece una visión de conjunto donde la universalización del acceso a la educación para todos los niños, los jóvenes y los adultos y la promoción de la equidad. Esto significa actuar enérgicamente para determinar cuáles son los obstáculos con que muchos tropiezan para acceder a las oportunidades educativas y determinar cuáles son los recursos necesarios para superar estos obstáculos. Ahora, el principal impulso a la educación educativa inclusiva se dio en la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, Acceso y Calidad, celebrada en Salamanca, España, en junio del 94. Más de 300 participantes en representación de 92 gobiernos y 25 organizaciones internacionales examinaron los cambios fundamentales de las políticas que se necesitaban para promover el planteamiento de la educación inclusiva. Entonces esta temática es muy fuerte, se ha venido hablando desde hace muchos años, donde se promueve la inclusión, con lo que se posibilitaría que las escuelas atendieran a todos los niños y en particular a aquellos con necesidades educativas especiales, donde se quitara esa palabra de exclusión. Luego pasamos aquí al artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en el 2006, que preconiza la educación inclusiva y la legislación reciente para la protección de las lenguas indígenas, proporcionando un apoyo internacional adicional a la educación inclusiva. Entonces ya que hablamos de la lengua indígena, hablamos de nuevas poblaciones, entonces aquí como vemos referentes, la idea es que todos sean incluidos dentro del proceso educativo. Aquí también podemos ver algunos marcos normativos de apoyo a la inclusión que se han llevado desde los años del 48 hasta el 2007. En el 48 pues nos hablaba de la Declaración Universal de Derechos Humanos y vamos terminando más recientemente con la Convención sobre la Protección y Promoción de Diversidad en las Expresiones Culturales, sobre en el 2006 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en el 2007 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas. Entonces cada vez es más incluyente las poblaciones, donde se busca siempre la inclusión. Para concluir, también hablamos acerca del seguimiento de la EPT en el mundo 2005 y hablar acerca de un proyecto en Jamaica. Entonces la EPT hace hincapié en que el aprendizaje debería basarse en una comprensión clara de que los educandos son individuos con características y orígenes diversos, y que por lo tanto las estrategias para mejorar la calidad deberían valerse en los conocimientos y puntos fuertes de los educadores. Con esta perspectiva, el informe propone 5 dimensiones para influir en los procesos de enseñanza. El primero que nos habla de las características del educando, el segundo los contextos, tercero los aportes materiales y humanos, cuarto la enseñanza y el aprendizaje y quinto los resultados. Entonces, estas dimensiones son muy importantes porque están relacionadas todas entre sí para mejorar la educación y siempre ser una educación inclusiva. Ya el último punto que hablábamos acerca de Jamaica, de un proyecto que nos habla que una inversión temprana en los hogares para niños con discapacidad. Con el proyecto se intenta que los padres proporcionen servicios a los niños después de un periodo inicial de formación. El costo asciende a $300 anuales por niño, una suma bastante, pues algo inferior, puesto que se está aprovechando siempre en la educación, especial en Jamaica. Entonces algo muy importante para eso. Bueno, muchas gracias. Les habló Álvaro Javier Muñoz. Muchas gracias por la atención. Hasta una próxima oportunidad.